Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yan. Hoy vamos a trabajar transformación de unidades o factor de conversión. Y vamos a hallar la equivalencia de unidades compuestas. Bienvenidos. Bueno, este primer ejemplo es con unidades de rapidez. Y dice, un auto viaja a 15 kilómetros por hora, calcular su rapidez en metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a verificar es que las unidades que nos dan correspondan a las que nos piden. En este caso, kilómetros y metros, ambas son unidades de longitud, y horas y segundos son unidades de tiempo. No podemos pasar a otro tipo de unidad. ¿Por qué? Porque no nos va a dar algo coherente. Entonces, ¿qué debemos recordar? Pues las equivalencias de los kilómetros y las equivalencias de las horas. Entonces, un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Recordemos que la palabra kilo es por 1000. Pero estos 1000 metros los podemos escribir más reducido en base 10 y nos quedaría como un kilómetro igual a 1 por 10 a la 3 metros. ¿Por qué? Porque 10 por 10 por 10 nos va a dar 1000. 10 por 10 por 10. Entonces, por eso es que lo escribimos 3 o 10 a la 3. Igual podemos hacer con las unidades de tiempo. Sabemos que una hora son 60 minutos o una hora son 3600 segundos. Yo lo voy a hacer de una vez con segundos, ya que sabemos su equivalencia. Entonces, una hora es igual a 3600 segundos y también lo puedo escribir en base 10. Entonces, fijémonos que aquí corremos la coma entre el 3 y el 6, sería 1, 2 y 3. Entonces lo puedo escribir como 3,6 por 10 a la 3 segundos. Bueno, entonces ahora ya tenemos recordadas las equivalencias y vamos a plantear el factor de conversión. Entonces nos dieron 15 kilómetros por hora. Y yo voy a multiplicar por equivalencias. Cada fracción de estas son equivalencias. Si me sobran, agrego, si borro, y si me faltan, pues agrego, no importa. Puedo empezar con las unidades de longitud o puedo empezar con las unidades de tiempo, ya que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, multiplico 3 por 5, no se me va a alterar la respuesta si multiplico 5 por 3. Entonces, no importa con cuál unidad comencemos, porque ya sabemos que no se nos va a alterar el factor de conversión. Ahora, ya sabemos que un kilómetro, que es la unidad, y ya hay un kilómetro multiplicando, entonces la unidad la voy a colocar dividiendo. No pueden quedar en el mismo nivel porque si no, no se van a simplificar. Y de igual manera, ya sabemos que un kilómetro es lo mismo que 1 por 10 a la 3 metros. 1 por 10 a la 3 metros. Y aquí ya vemos que kilómetros que están multiplicando con los kilómetros que se están dividiendo se simplifica. Ahí simplifiqué solamente las unidades, no tuve en cuenta los valores. Luego vamos a mirar cómo colocamos las unidades de tiempo. Entonces, como ya hay una hora dividiendo, la unidad debe quedar multiplicando. Entonces, una hora y su equivalente nos va a quedar en el denominador. Es lo mismo que 3,6 por 10 a la 3 segundos. Fíjense que me sobró una, no importa, pues la quito. Y aquí ya podemos simplificar horas que están en el denominador con horas que están en el numerador. Ya sabemos que nuestra respuesta, las unidades que no se nos simplificaron fueron los metros
y los segundos, que es lo que nos están solicitando. ¿Qué hacemos con los números? En la multiplicación es directa. Entonces quiere decir que vamos a multiplicar el 15 por el 1 por 10 a la 3 por 1. Pero inicialmente voy a multiplicar solamente los números enteros y dejo la base 10 para el final. Entonces 15 por 1, ya sabemos que el 1 es el módulo de la multiplicación y no nos lo va a alterar, por 10 a la 3 metros. Y lo vamos a dividir, entonces algo similar, aquí hay implícito un 1, quiere decir que no se sabe que está ahí, pero que no se describe, por 1 por 3,6. Y eso nos daría 1 por 1 por 3,6 por 10 a la 3 segundos. Miren por qué es tan eficiente trabajar los números en base 10. En este caso, este 10 a la 3 que está multiplicando con este 10 que está dividiendo se pueden simplificar y reducimos bastante la operación. 15 por 1 por 1, pues nos va a dar 15 metros. Y en el denominador, 1 por 1, 1 por 3,6, 3,6 segundos. Haciendo ese cociente, entonces nos va a quedar que 15 dividido en 3,6 nos da 4,1667 metros por segundo. Pero esa cifra la podemos escribir en notación científica. Recordemos que la notación científica es una cifra significativa en la parte entera y de acuerdo a lo que nos digan, 2 decimales, 3 decimales, pues en este caso yo lo voy a escribir con 2 decimales aplicando la aproximación. Como voy a dejar 2 cifras decimales, está afectada por este número 6. Recordemos que si la tercera cifra en este caso es mayor o igual que 5, se le suma una unidad a la segunda cifra decimal. Pero si es menor que 5, se deja igual. Entonces nos quedaría 4, en este caso le sumaríamos 1,17, porque el 6 afectó al otro 6 metros por segundo. Entonces ya podemos decir acá que 15 kilómetros por hora es equivalente a 4,17 metros por segundo. Y ya hemos realizado nuestra primera equivalencia. El segundo ejemplo que les traigo, entonces, es con cambio de rapidez, es decir, aceleración. Y dice, un auto acelera a razón de 2 kilómetros por hora al cuadrado. Calcular su aceleración en metros por segundo al cuadrado. Fíjense acá también que los kilómetros y los metros son unidades de longitud y las horas al cuadrado y los segundos al cuadrado son unidades de tiempo. Y también están elevadas al cuadrado. Entonces, algo similar al ejemplo anterior que debemos recordar como mínimo, pues que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y también lo podemos escribir en base 10, igual que en el caso anterior. 1 kilómetro igual a 1 por 10 a la 3 metros. Y con el tiempo, entonces recordamos la básica. Una hora es igual a 3600 segundos. También lo podemos escribir con la base 10, pero antes de escribirla con la base 10, vemos que esta unidad de tiempo debe estar elevada al cuadrado. Entonces elevamos tanto el valor como la unidad. Una hora, todo elevado al cuadrado, y 3600 segundos, todo elevado al cuadrado. Podemos hacerlo por aparte, hacer esas potencias. Entonces nos quedaría 1 elevado al cuadrado sería 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1, 1. Hora elevada al cuadrado sería hora por hora, hora al cuadrado. A la derecha del igual,
3600 elevado al cuadrado es lo mismo que tener 3600 por 3600, dos veces porque el exponente es cuadrado, la misma cantidad. No podemos cometer el error de 3600 por 2. Generalmente es un error muy común multiplicar la base por el exponente. Pero no, recordemos que la base se multiplica tantas veces como lo diga el exponente. En este caso, la base son 3600 y el exponente es 2. Entonces sería 3600 por 3600. Dos veces. Porque 2 es el exponente. Y multiplicar 3600 por 3600 nos da 12.960.000. También estamos multiplicando la unidad porque está también bajo el exponente. Entonces, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Este 12.960.000 tiene muchas cifras. También lo podemos escribir en base 10. Voy a colocar la coma después de la primera cifra significativa. Nuevamente, las cifras significativas son los números entre 1 y 9 que no sea 0. Entonces la coma la voy a colocar después del 1. ¿Y cuántas posiciones correría la coma? Entonces, una posición, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que la coma la voy a correr 7 posiciones. Nos quedaría 1,296 por 10 a la 7. Pero aplicando la aproximación nos quedaría que si dejamos dos cifras decimales sería 29. Pero ese 9 está afectado por la tercera cifra que sería 6. Como es mayor que 5, va a afectar al 9. ¿Cómo? En una unidad. Entonces quedaría 10. Pero yo no puedo escribir 2 10. Entonces coloco el 0 y ese 1 que me queda se lo agrego al 2 de la primera cifra decimal. Entonces nos quedaría 1,30 por 10 a la 7 segundos al cuadrado. Y miren que ya es más fácil trabajar la operación ya que los números se vuelven más manejables. Vamos a plantear el factor de conversión ahora. Entonces nos dieron 2 kilómetros por hora al cuadrado y lo vamos a multiplicar por sus equivalentes. En este caso voy a iniciar con las unidades de tiempo para que ustedes vean que no nos va a afectar la respuesta. Entonces, una hora al cuadrado, ¿cuánto sería su equivalente? Entonces, una hora al cuadrado. Su equivalente sería 1,30 por 10 a la 7. 1,30 por 10 a la 7 segundos. Y nuevamente nos quedan cruzadas para que se simplifique. Ahora vamos a tomar las unidades de longitud. Como ya hay kilómetros multiplicando, colocamos la unidad dividiendo y su equivalente que sabemos que es 1 por 10 a la 3 metros. Fíjense que me sobraron. Y de igual manera, quedaron cruzadas. Entonces, kilómetros que están en el numerador y kilómetros en el denominador. Borramos las fracciones que teníamos listas. Como ya no las vamos a utilizar, entonces las borramos. Ahora, simplificamos las unidades. Kilómetros en el numerador, kilómetros en el denominador. Hora al cuadrado en el denominador, hora al cuadrado en el numerador. Y nos damos cuenta que los metros siguen en el numerador y no se simplificaron y los segundos al cuadrado tampoco se nos simplificaron. Igual, ahora vamos a hacer la operación numérica y voy a dejar las bases 10 quieticas. En este caso, en el numerador, 10 a la 3 y en el denominador, 10 a la 7. En el numerador metros
y en el denominador segundos al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar 2 por 1 por 1. Entonces nos quedaría 2 por 1, 2 por 1, 2. Y en el denominador, recordemos que aquí hay un 1 implícito que no se escribe, pero que se sabe que está ahí. Entonces quedaría 1 por 1.30 por 1, nos daría 1.30 y lo multiplicamos por 10 a la 7. Cuando los números de igual base están dividiendo, los exponentes se restan. En este caso nos quedaría 10 a la 3 menos 7 metros por segundo al cuadrado. Y 2 dividido 1,30. Entonces, ¿cuánto nos daría 2 dividido 1.30? Más fácil que manejar muchas cifras. 2 dividido 1.30, 1.3, nos va a dar 1,5385 por 10. 3 menos 7 nos daría menos 4 metros por segundo al cuadrado. Nuevamente, vamos a utilizar la aproximación. Entonces, ¿quién va a afectar la segunda cifra decimal? El 8. Entonces, como es mayor que 5, le sumamos 1 al 3. Entonces, quedaría que 2 kilómetros por hora al cuadrado es lo mismo que 1,54 por 10 a la menos 4 metros por segundo al cuadrado. De esta manera, pues ya hemos calculado nuestro segundo factor de conversión. Si les gustó estos dos ejemplos, los invito a que me regalen un like y también los invito a suscribirse a mi canal, el canal de la Profe Yani. Muchas gracias amigos, hasta una próxima oportunidad.